Buenas noches. Hemos hablado en estos 2, 3 días de la iglesia primitiva, de esa iglesia del año 30 al año 100 y casi hasta el año 200, donde Cristo resucita, los apóstoles empiezan cada uno a pagar con su vida todo el trabajo que habían hecho en el Señor. Y entonces estamos hablando de esa iglesia primitiva donde no había edificios de iglesias. La iglesia era el cuerpo de Cristo, donde la iglesia se reunía en hogares privados, en iglesias domésticas. Pero los cristianos de aquel tiempo se consideraban la iglesia y el lugar donde se reunían era la casa de alguien. Podemos mirar cómo Pablo saluda a los cristianos de Corinto. Las iglesias de Asia les envían saludos. Aquila y Prisca, junto con la iglesia de su casa, les envían muchos saludos en el Señor. Primera de Corintios 16-19. Lo sagrado de estos lugares no provenía de su arquitectura, no proveía de su tamaño. Lo sagrado de los lugares se basaba en la presencia de los congregados llenos del Espíritu Santo. Era común en los primeros tiempos de la iglesia que se celebrara la cena del Señor, en el contexto de una cena más amplia que se llamaba ágape o fiesta del amor. Podemos ir a Judas, capítulo 1, versículo 12. Por eso la iglesia primitiva generalmente se reunía en la casa de un hermano, comían juntos frecuentemente, tenían tiempos de música, oración, compañerismo, enseñanza, cuidados unos a otros y consolación. Era una reunión para aprender y practicar las enseñanzas de Cristo. Cada uno puso en práctica, por medio de escuchar el uno al otro, aprender del otro y de amarse en unos a otros. Las escrituras muestran una y otra vez que la iglesia temprana era principalmente en forma de familia. Y encontramos muchos pasajes que enseñan repetidamente que los cristianos son hermanos, son la familia de Dios. Y qué hermoso, porque era una familia unida, era una familia donde todos se preocupaban. Es que el efecto de esta verdad era que las iglesias formaban comunidades, donde el amor de Dios era dando vida y en donde las relaciones eran de suma importancia. Si nosotros vemos los 2 primeros siglos, significativamente marcaron el más poderoso y vigoroso avance de la iglesia. Nunca se ha visto algo igualado. Una expansión masiva de la Iglesia Universal cuando se reunían regularmente y localmente como pequeñas comunidades. El mover del Espíritu Santo fue espectacular en y a través de estas pequeñas comunidades de la iglesia primitiva. Estas pequeñas comunidades fueron como dinamita en sus localidades. Pero escucha bien, cada miembro de la iglesia estaba activo en el cuerpo de Cristo. En esa medida que se reunía, en esa medida que iban a las casas, en esa medida que vivían el reino de Dios. Y este reino de Dios se expandía poderosamente a través de todo el pueblo de Dios. La iglesia primitiva no contaba con vehículos para viajar rápido, seminarios con sistemas de audiovisuales, guitarras, teléfonos, computadoras y toda la comodidad que tenemos el día de hoy. Ellos entendían claramente que la iglesia, como creyentes funcionando que participaban activamente en la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una gran necesidad de convertirnos de asistentes en participantes. No es ir a un servicio, ver un servicio, sino servirse unos a otros. Eso tiene que ver con una relación íntima unos con otros. Y alguien me decía, pastor, pero es que no podemos hacer visitas. Un WhatsApp, una llamada, un estar pendientes. Es que tiene que ver con animarse activamente unos a otros. Se trata de funcionar de manera interdependiente para la edificación de todos. El propósito de la iglesia es el crecimiento y la edificación de sus miembros hacia Cristo y hacia una vida en común a través de su ministerio de los unos a los otros, dados por Dios. Desafortunadamente en nuestros días, en fuerte contraste, las reuniones de la iglesia
neotestamentaria, el significado de cada miembro funcionando en el cuerpo de Cristo se ha perdido prácticamente. Es que la teología del sacerdocio de todos por los santos parece solo existir en teoría. La iglesia como que ha regresado al antiguo montaje judaico, que alimenta la prevalente pasividad. Yo voy y miro, yo voy y asisto, yo voy y observo. ¿Y sabe qué es lo que estamos viendo? Viendo la causa de la falta del ministerio de cada miembro, la iglesia no solamente está en un estado pasivo, sino que también muchos líderes están sufriendo de estrés y quemados. Mucha gente se está quemando. Muchos otros venimos empujando. Luego no se supone que la iglesia es un equipo en el cual todos trabajan juntos por su crecimiento y no una audiencia. Los líderes son llamados no a modelar ministerios de superestrellas, no a hacer shows. Están llamados a motivar el ministerio de cada miembro. Efesios 4, 11, 12. Es que realmente lo más notable sobre un servicio de la iglesia primitiva debió haber sido que prácticamente todos venían sintiendo que tenían tanto el privilegio como la obligación de contribuir con algo a ella. Parece que hemos perdido el reconocimiento sagrado de que cada miembro en el cuerpo de Cristo es un instrumento precioso, potencial y poderoso del Espíritu Santo. Es que en la iglesia primitiva el ministrar le pertenecía a todo el pueblo de Dios. La iglesia primitiva fue capaz de desafiar los decadentes valores de la civilización romana, precisamente porque experimentaba la realidad de la comunión cristiana de una manera poderosa. Esa comunión cristiana significaba una disponibilidad incondicional hacia una y cada una de las responsabilidades. Ahora, ¿cuáles responsabilidades? Eran responsabilidades ilimitadas. ¿Por qué? Porque vivían pendientes los unos de los otros. Ahora, ellos la veían en la parte emocional, financiera, espiritual. Tanto así que cuando uno de los miembros sufría, todos ellos sufrían. Cuando uno se regocijaba, todos ellos se regocijaban. 1 Corintios 12, 26. Cuando una persona o iglesia pasaban por problemas económicos, los demás compartían sin reservas. Y cuando un hermano o una hermana caía en pecado, los demás gentilmente restauraban a la persona extraviada. Eso es lo que nos dice Mateo 18, 15, 17, o 1 Corintios 5, 2, o Gálatas 6, 1, 3. Todos los hermanos y hermanas estaban disponibles los unos para con los otros, siendo responsables unos con otros y rindiendo cuentas unos con otros. Ahora no debemos olvidar que en la iglesia primitiva hubo unos lapsos trágicos, unas persecuciones, unas matanzas. Pero la red de pequeñas iglesias en casas que se disgregó por todo el imperio romano experimentó su unidad en Cristo tan vividamente que fueron capaces de desafiar y eventualmente conquistar una civilización pagana que se creía poderosa. ¿Y qué está pasando? Que la abrumadora mayoría de iglesias hoy, sin embargo, no provee el contexto en el que hermanos y hermanas se puedan motivar, amonestar y discipular unos a otros. Es que desesperadamente necesitamos nuevos contextos y estructuras para cuidar los unos de los otros en amor. Miren, hay algo y yo lo pongo de ejemplo. En las reuniones de nosotros nadie se quería ir. Siempre tocaba, oiga, ya nos vamos. Y aún hoy en día, gracias a Dios. Y aún hoy en día seguimos tratando de estar todos los días pendientes, de estar ahí, de estar en los momentos precisos. No en los metidos precisos, sino en los momentos precisos, que es diferente. En las iglesias primitivas no había que empujar a nadie, todo el mundo estaba disponible y dispuesto. Hoy en día toca rogar para un trabajo, hoy en día toca rogar para un servicio. Cada uno tiene su excusa perfecta. Pero uno es el servicio al Señor. Uno es el compromiso con el Señor.
A veces creemos que tenemos compromiso con los pastores. No, no, no. El compromiso es con el Señor. Y tenemos que tener claro que las iglesias domésticas no han desaparecido. En todo este tiempo donde has estado, en casa. Y lo menos que puedes haber hecho es discipular a tu familia, pastorear tu corazón. Ahora nosotros lo vemos muy cómodo, pero si tú miras en China, muchos cristianos se unen para dar culto en sus hogares. Allá tienen negada la oportunidad de celebrar la cena del Señor en templos físicos. Es que se sigue viendo las huellas de Dios, las huellas de Cristo si las buscamos. Es que nosotros debemos tener claro que la iglesia como familia de Dios siempre ha tenido unos pasos sencillos, con unos resultados estruendosos. ¿Cuáles son los pasos sencillos que podríamos dar como familias modernas para hacer que nuestros hogares se parezcan a una iglesia doméstica? ¿Qué podríamos como cristianos de hoy aprender de la experiencia de la iglesia primitiva? Tú y yo hemos aprendido de las escrituras que quienes se reúnen en nombre de Cristo son la iglesia real, en lugar del edificio en el que nos reunimos. El Señor dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría. Y ya es una iglesia. ¿Cuántos son en tu familia? No, es que a veces nos reunimos 8, 10, 12. Ah, genial. Que es que ahorita no se pueden reunir mucho. Pero si tú das testimonio, donde haya 2 o 3, allí está el Señor. En toda esta era apostólica podemos ver que los cristianos fueron llamados a un proyecto social único. Y ese proyecto ofendió, pero también atrajo a la gente. ¿Y sabes por qué? Porque los cristianos empezaron a prohibir el aborto como la práctica de la exposición infantil, en la que los bebés no deseados simplemente eran desechados. Los cristianos también eran una contracultura sexual en la medida en que se abstuvieron de practicar la intimidad sexual fuera del matrimonio heterosexual. Esto sucedió en medio de una sociedad que pensaba que especialmente para los hombres casados el sexo con prostitutas, esclavos y niños era perfectamente aceptable. O sea, a veces estudiamos la historia y nos quedamos aterrados. No por lo que sucedió, sino por lo que estamos viendo. Es que los cristianos también fueron inusualmente generosos con su dinero, particularmente con los pobres y necesitados. No solo con su propia familia, no solo con su grupo racial. Y también una diferencia notable fue que las comunidades cristianas eran multiétnicas, ya que su identidad común en Cristo era más fundamental que sus identidades raciales y por lo tanto creaban una diversidad multiétnica que no tenía precedentes para una religión. Finalmente los cristianos no creían en la venganza, perdonando a sus enemigos, incluso a aquellos quienes los estaban matando, torturando, asesinando. Es que el cristianismo ofreció una relación de amor directa y personal con Dios creador. La gente alrededor de los cristianos quería el favor de los dioses y de sus religiones orientales, hablaban de experiencias de iluminación, pero una relación de amor real, una relación con Dios, era algo que nadie más estaba ofreciendo. Miren, el cristianismo ofrecía una seguridad de vida eterna. Si tú lees todo lo que sucedía en ese tiempo, pues cada uno hablaba de una versión de salvación a través del esfuerzo humano y nadie podía estar seguro de la vida eterna hasta que llegara la muerte. Pero el Evangelio de Cristo nos da la base para la seguridad total de la salvación ahora, ya que es por gracia, no por obras y por la obra de Cristo, no por la nuestra. Es que la iglesia más antigua era vista como demasiado exclusiva y una amenaza para el orden social, porque no honraba a todas las deidades. Hoy los cristianos son vistos nuevamente como una amenaza exclusiva para el orden social porque no honramos todas las identidades.
La iglesia primitiva prosperó en aquella situación, en aquel contexto y en aquellas sociedades. Una de las razones es que los cristianos fueron ridiculizados por ser demasiado exclusivos y diferentes. Sin embargo, muchos se sentían atraídos por el cristianismo, porque era diferente. Si los cristianos de hoy también fueran famosos por estar marcados por la castidad, la generosidad, la justicia, la etnicidad y la pacificación, ¿no sería para muchos convincente? Irónicamente, los cristianos estaban desfasados con la cultura del sexo, y no fue la iglesia, sino la cultura la que finalmente cambió. Hoy en día lo que están pretendiendo es cambiar la iglesia. Otra razón por la que el cristianismo prosperó fue porque ofrecía cosas que ninguna otra cultura o estilo de vida afirmaban tener. ¿Acaso es lo mismo hoy? Ningún estilo de vida ofrece estas cosas, ni siquiera el secularismo o aquellos que dicen ser espirituales pero no religiosos. Estas son todavía ofertas de valor únicas. Se pueden ofrecer a una población espiritualmente hambrienta y sedienta. Es que cuando leemos, la iglesia primitiva parecía que estaba en el lado equivocado de la historia. Pero vemos que estaba en el lado equivocado tanto que cambió la historia con una adhesión persistente al evangelio bíblico. Esa debería ser nuestra aspiración también, mantenernos firmes en el evangelio, no fluctuantes, como dice Pablo. La iglesia primitiva fue una iglesia eficaz. ¿Y sabes por qué? Porque la misma estaba llena del Espíritu Santo y había unidad. Hechos 2, del 1 al 4 y Hechos 4:31. Las palabras y las expresiones unánimes de una misma cosa y un alma se usan cuando el Espíritu Santo hizo temblar el lugar donde los discípulos estaban congregados. Una de las razones que el Espíritu Santo pudo moverse de esta forma tan majestuosa entre los discípulos fue porque ellos estaban unidos. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Todos hablamos de Dios, pero cada uno está con un nombre, una denominación. Y es triste. Luego no deberíamos ser unidos todos. A mí no me debería importar el uniforme que cada uno utiliza. Lo que me importa es quién es el general del ejército. Y esa es una de las cosas que debemos aprender. A estar unidos. La misma era audaz. Era una iglesia tremenda. Hechos 4:13, Hechos 4:31. Miren, todo esto se relaciona con haber sido embestida por el Espíritu Santo. A veces no entendemos las palabras de Pablo. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces vemos a Esteban. Esteban se enfrentó a una multitud sanguinaria, furiosa. Les dijo duros de cerviz, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos. ¿Qué les estaba diciendo Esteban? La realidad que estaban viviendo. Pero después de la muerte de Esteban, se desarrolla una persecución a tal punto que dispersó la iglesia apostólica. Y encontramos a cada uno de los discípulos predicando por diferentes partes. Hechos 8:4. Y fue audaz. Hoy en día nosotros no predicamos ni en la casa. No damos testimonio ni donde vivimos, ni donde trabajamos. No damos testimonio en la calle. Pero la iglesia primitiva tomó en serio la cuestión del problema del dinero desde sus inicios. Hechos 4:32-37. Pero también Jesús nos advirtió, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La iglesia apostólica también lo conocía y lo predicaba. Los cristianos primitivos trataron con la amenaza que constituyeron las riquezas en sus vidas, al dar todo lo que ellos tenían para la obra de Dios. Ananías y Zafira fingieron darlo todo para la obra de Dios, pero no lo hicieron. Los miembros de la iglesia apostólica rehusaron llamar suyo
nada de lo que ellos poseían. Si todo lo había dado Dios, estaba a disposición. Y muchas veces nosotros nos negamos hasta para una oración. ¿Tú me podrías el favor de orar? No, estoy tan ocupado. ¿Por qué no llama al pastor? ¿Por qué no le dices a fulano? Ay, llame al tal líder. Nos hemos vuelto elitistas. Nosotros encontramos en la palabra del Señor que evidentemente a veces la iglesia no contaba con una bolsa común. Pero ¿sabe qué era lo importante? Que ellos dieron a Dios primeramente. Y es por eso que dar fue algo muy fácil para ellos. Ellos dieron de forma generosa, aunque se encontraban en una gran tribulación y una profunda pobreza. Acuérdese lo que dijo Pedro, de lo que tengo doy. Y a veces se nos olvida. Y si tú tienes la gracia de Dios, pues comparte la gracia de Dios. Si tú tienes el amor de Dios, comparte el amor de Dios. Ay, pastor, yo quisiera ayudarle a fulano de tal, pero es que no tengo que darle. No tiene una palabra de aliento, no tiene una palabra de una voz de consolación, motivar a los hermanos. Estamos negando de lo que tenemos. No todo es dinero. A veces el hermano lo que necesita es un hombro y un oído que escuche. Con el estrés, con las ansias, con tantas cosas que hay hoy en día y no somos capaces de por lo menos escuchar a alguien. La iglesia cristiana hizo numerosos esfuerzos para edificar el cuerpo. Esos esfuerzos estaban dirigidos por el Espíritu Santo, acompañados de la oración y el ayuno. Y hoy en día en las iglesias se cita a orar y ayunar y, pastor, tengo que trabajar, si usted supiera, si usted viera, si usted hiciera, si usted... Solo excusas. Miren, todos aportaban una enseñanza, aportaban un testimonio. Hechos 8:4. Todos testificaban y predicaban espontáneamente, todos ellos eran misioneros. Además ellos aceptaron y esperaron la persecución. Para ellos el testificar era un privilegio. Sufrir era un privilegio a causa del Señor Jesús. Hoy en día si nos pasa algo, eso es que me está castigando el Señor. Qué triste todo eso que estamos viendo. La iglesia primitiva estaba separada del mundo y tenía un testimonio de santidad. Los no creyentes temían unirse al grupo de hermanos, Hechos 5, 11, 14. Es que la iglesia predicaba el arrepentimiento donde quiera que iba, sin tener alguna vergüenza al hacerlo. Desde Simón el mago hasta el rey Agripa les predicaron. Esto quiere decir que ellos escucharon e hicieron caso al llamado de Dios de salir y de apartarse de lo inmundo. Se veía esa línea, esa marcada división. Por eso decían, este es cristiano. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Hoy en día no se sabe si el mundo se ha mezclado con la iglesia o la iglesia se ha mezclado como en el mundo. Y es algo triste. En ese tiempo, ellos se convirtieron en hijos e hijas del Todopoderoso y retuvieron su eficacia en medio de un mundo hostil. Muchos cristianos hoy tienen la disculpa de que el tiempo, el momento, la gente, las circunstancias. ¿A cuántos familiares tuyos los han quemado, los han torturado por ser cristianos? A ellos sí. Los prendían como antorchas, dice la historia. Nosotros la comodidad nos está matando. La iglesia primitiva fue una iglesia activa. Fue una iglesia de trabajo. Fue una iglesia de esfuerzo. Pastor, estoy tan cansado. Pastor, no tengo tiempo. Es tan triste cuando creen que es que el pastor es el único desocupado y es el único que debe tener tiempo. Todos vivimos, yo soy una de las personas que digo que las 24 horas no me alcanzan de todo el trabajo que yo hago. Y sin embargo siempre soy responsable con todo lo que me comprometo, porque es un trabajo para el Señor.
Yo amo a mis hermanos, pero mi compromiso es con el Señor. Trato de ser lo mejor posible, no soy perfecto, cometo errores. Pero hoy en día, ¿qué estamos viendo? Gente tan ocupada. Un hermano que te necesita consejería y va y le dicen, con todo respeto lo estoy diciendo, yo no estoy criticando a nadie, estoy haciendo un comentario, para que después no me digan que es que yo estoy criticando iglesias o hermandad, no, no, no. Pero ¿cómo es posible que en medio de una desesperación llame a pedir una consejería y se la están más o menos agendando para el 2021 junio, porque es que antes no tienen agenda? Mire, el Señor, si alguien lo necesitaba, lo atendía. Y es triste escuchar esas situaciones, y es respetable. Hay gente tan ocupada que lo único que no tiene tiempo es para Dios. Y es triste porque el Señor nos enseña a amar al prójimo y nos ufanamos de amar al prójimo. Y se nos llena la boca diciendo que hacemos obras de caridad. Pero si alguien nos necesita, entonces ¿dónde estamos? ¿Cuántas veces tú has prestado el hombro para que alguien se pueda desahogar? Hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Pero hay que hacerlo de amor, de corazón. Y a veces tú no eres el primero que puedes llegar, pero puedes estar. Pastor, es que con la pandemia no puedo ir. Llámelo. Mándele un WhatsApp. Mándele una carita, una manito, alguna señal. A veces hasta eso hemos perdido. Nuestra coinonía deja mucho que desear. Y nos creemos mejores que muchos. Hoy en día tenemos la Biblia y la tenemos escrita, la tenemos en celular, nos la hablan, nos las cantan, nos la rezan, lo que usted quiera le hacen con la Biblia. Y sin embargo, no la conocemos. ¿Ustedes se imaginan cómo hubieran sido los cristianos en la iglesia primitiva si cada uno hubiera tenido una Biblia? ¿Se imaginan cada uno cargando un papiro si hubieran podido? Pero hubieran llegado a las reuniones. Cada uno con su papiro estudiado, y esto es lo que me dice. Mire, la iglesia apostólica fue una iglesia activa en su servicio al Señor, en su amor al Padre. Si hay algo que vemos es que fue una iglesia que llevó a cabo lo que Cristo le encargó que hiciera. Vivieron preocupados por la misión. Hoy en día, ¿qué misión tenemos? El domingo yo prendo el televisor a las 10, que es que el pastor transmite. El domingo me uno al Face a las 9 de la mañana cuando el pastor da una enseñanza. Ay, toca prender el Face y comentar para que sepan que yo estuve. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás? Como esa iglesia local, como esa iglesia casera. ¿Qué hay de ti en esa iglesia local de la cual tú eres parte? ¿Qué hay de ti en la iglesia casera que tú eres el que debes dar testimonio? ¿Qué hay de ti? Hemos olvidado los principios bíblicos y el Señor nos ha traído a ese modelo inicial de estar en las casas. Hoy en día tenemos el carro, tenemos tantos medios, tenemos la Biblia, tenemos los hermanos, tenemos los no creyentes, tenemos los necesitados, y aún así nos quedamos callados. Yo no he venido a hacer una historia cronológica de la iglesia, no, no, no. He querido empezar a caminar sobre esa iglesia que nos da el ejemplo de lo cual nosotros no hemos tenido ni queremos conocer. Esa iglesia que nos habla hechos, esa iglesia que nos habló Jesús, Pablo, Pedro, Judas, Juan. Miren, era tan grande el amor de Juan que seguía predicando y lo estaban
buscando. Lo apresaron, lo desterraron y no sabían a quién tenían. Y lo único que tuvo que hacer, ¿cuál fue? Meterse con el Señor. O si no, piensa en la espiritualidad que tuvo que tener para haber viajado como viajó. Su cuerpo estuvo preso, pero su espíritu siempre estuvo libre y siempre estuvo de la mano del Señor. La palabra del Señor dice que estaba desterrado en la isla de Pasmos, pero no le dio depresión, no le dio tantas cosas, estrés ni nada de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque vivía en comunión perfecta con el Señor. Por eso te sigo invitando a evaluar tu corazón, para que la próxima vez que diga que eres cristiano, sepas lo que estás diciendo y hasta dónde has realmente hecho sacrificios por Cristo. Hasta dónde has tenido ese compromiso, ese testimonio y esa fe de caminar firme en Cristo. La iglesia debe ir a las casas, la iglesia debe cambiar el mundo, pero tristemente el mundo ha querido cambiar la iglesia y se nos ha olvidado los principios bíblicos, los pasos de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Por eso es que yo sigo predicando que debemos volver al modelo original, donde tú y yo somos la iglesia, porque tenemos a Cristo y caminamos con Cristo. Por eso no pierdas la oportunidad de orar y ayunar por aquellos que tú ves que no dan testimonio, o de ayunar y orar cuando tú no has dado testimonio, recordando lo que dijo Jesús y lo que dijo cada uno de ellos. Arrepiéntete, ve al Señor, pídele perdón y empieza a caminar en su obra. Quítate la idea de que en la obra es que el pastor se está enriqueciendo. No, eso es problema de los pastores con Dios. La obra es otra cosa. El trabajo que nos corresponde es otra cosa. A todas esas ideas que nos han vendido. Y si ves que algún pastor se equivoca, ora por él. No somos exentos de caer. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando un pastor cae, en lugar de caerle encima, hay que evaluar cuánta culpa tuvimos nosotros como iglesia. Si fue un hombre que lo dejaron solo o lo dejaron hacer lo que quería. Porque la iglesia también está para ayudar a sus pastores, orar por ellos. Una de las cosas que yo siempre he pedido es: oren por mí. Soy un ser humano que me puedo equivocar, puedo cometer errores. Lo único que hoy sabemos es que somos hombres y mujeres llenos de el compromiso, el testimonio y la fe en ese Cristo, en ese Padre y en ese Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros tengamos esa bendición del Padre, ese amor del Hijo y la guía y protección del Espíritu Santo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y que dejemos atrás ese espíritu de temor, porque el Señor no nos dio espíritu de temor. Que tu presencia represente al Señor donde quiera que vayas. Y que jamás tengas un cortocircuito entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque tú y yo somos embajadores del Señor. Pero tenemos un legado de esa iglesia primitiva. 12 hombres cambiando el mundo. Y hoy en día, una iglesia con 30 miembros, con 100 miembros, con 1000 miembros, con 2000 miembros, con 5000 miembros, y no son capaces de cambiarse así solos. No es la multitud, es la entrega.
Y las ovejas no son nuestras, son del Señor. Y a veces peleamos entre denominaciones. Es que a mi iglesia asisten 1000. ¿Y cuántos asisten al Señor? ¿Cuántos estamos con el Señor? La preocupación de ellos es que el Señor llegara y los encontrara no cumpliendo su misión, su encargo. La preocupación nuestra es que si apareciera el Señor, ¿a cuántos realmente entrarían a las fiestas del Cordero? Vive tu vida como si el Señor estuviera llegando. Y tu testimonio sea tal que no te vean a ti, sino vean al Señor en tu caminar. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor Padre misericordioso, por todos esos hombres y mujeres que tuvieron esa entrega hasta la muerte, que aún a pesar de la persecución, del sacrificio, del martirio, Señor, pedían perdón por aquellos que los estaban torturando. Que en todo momento y en todo instante, Señor, nosotros nos mantengamos firmes a pesar de las circunstancias. Que apartemos de nuestros corazones el sincretismo del mundo. Papito Dios, porque muchos han dicho que son, pero no viven, Señor, tu palabra. Por eso hoy te pedimos por ellos, Padre misericordioso, para que cada uno realmente pueda evaluar el corazón, Señor, y ir a ti, Padre misericordioso, caminar de la mano de Cristo y estar realmente abriendo nuestro corazón para el trabajo del Espíritu Santo. Papito Dios, que en todo momento y en todo instante seamos responsables como padres, como hijos, como hermanos, como compañeros, como amigos, Padre misericordioso. Porque cada vez que nosotros levantamos la mano para decir que somos cristianos, Señor Padre misericordioso, no nos hemos dado cuenta que a quien hacemos quedar bien o mal es a ti. Por eso, Padre bondadoso, perdónanos, Señor, las veces que nos hemos equivocado, que hemos sido cómodos, perezosos y negligentes. Pero pon en nosotros el querer como el hacer, para que aprendamos, Señor, a caminar en tu palabra, a vivir tu palabra y a empezar el cielo aquí en la tierra. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de servir. Queremos quedar, Señor, bajo tu protección, bajo esa mano poderosa, Señor Padre misericordioso, bajo ese amor, Señor Padre Santo, para que cada día, Señor Padre misericordioso, podamos ser diferentes. Gracias, Padre bueno, porque nos sacudió el tapete a todos, Señor. El mundo no estaba preparado y nosotros no estábamos preparados para el día malo. Por lo tanto, eso significa que la palabra de Dios aún falta que entre en nuestros corazones. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control, que has estado ahí, Padre misericordioso, y que nunca nos has dejado solos. Por eso, gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos nuestro corazón. Aprendamos esos principios de la iglesia primitiva y seamos buenos cristianos en nuestro caminar diario. No todo es dinero, pero todo es testimonio. No todo es dinero ni tiempo, pero todo es compromiso. No todo es dinero ni regalos, pero todo es fe. Tómate de la mano del Señor, que el Señor te llevará a una manera diferente, no solo de caminar, sino de ver el mundo. Es el tiempo donde debemos ser fortalecidos para dar ese testimonio que realmente el Señor quiere que demos como hijos. Si necesitas, ahí tienes nuestro WhatsApp, nuestro Messenger, escríbenos. Gracias a todos los que nos han escrito, les hemos respondido. Y gracias una y otra vez por dejarnos servir. Somos mensajeros del Señor y estamos prestos a servir. Un abrazo y muchas bendiciones.